Mi apasiona share experience memorables para los hospedadas y tengo mes de 5 años de experiencia en la recepcionista en un hotel boutique dendo abendes importancia del servicio, personalidad y la atención a el detalle. Al tratar con os hospeded de file all intasio mi prioridad es estudiarlo antemente y con empatía mantengo la calma y le permito expresar sus inquietudes sin interrupciones. Esto ayuda el hosped a sentirse escuchado y respetado. Significa brindar una experiencia que va mucho más a la de satisfacer las necesidades, sea se trata de anticipar y superar la experiencia de una manera que el hospedad sienta personal, considerada y sin espeso. Mi baso en una combinación de preparación, comunicación clara y calma bajo presión expreso por identificar letretas urgentes que impactan directamente en la satisfacción del huésped. Registro los problemas que en las habitaciones o el servicio de comandar y las a bordo primera. Estoy realmente espinado por la reputación de su hotel por ofrecer experiencia excepciones a los hóspedes y su compromiso con el servicio, personalidad y de alta calidad.